nos corresponde, ¿verdad? Una presentación del grupo 6, problemas de salud de la comunidad y necesidades sanitarias. Súper interesante el tema. Sus compañeros ya me enviaron el Word y el Power. Vamos a esperar un poquito que se junten un poco más de estudiantes. Y para empezar, ¿ya? Esto es en FACO, ¿verdad? Sí, en FACO. En FACO y después vamos a tener PAE. En PAE hay novedades, muchas novedades. Hay 24. ¿Están todos los del grupo? Me parece que falta una compañera, profe, que no puede entrar a la reunión. Ya. Esperemos a que entre su compañera. Oiga, y si... no, en el otro. En el PAE, su compañero Luis viene viajando. Viene con las vacunas. Ya. ¿Y si con quién más está usted, hija? Catherine Contreras, Yuri Nal, Byron Albornoz. Isis, Yuri, Iván. espérate, Yuri, Iván, Catherine, ya, Contreras, ¿no es cierto? Y Isis, Iván Yuri, Cortés. sí, Catherine y María Guzmán. Ya. Somos 6. Byron Albornoz. El Byron. Sí, Albornoz. Ya. ¿Tienen los 6? Sí, gracias. Ya se juntaron todos. Sí, ahí no avisó que entró. Entonces, el grupo, esto ya lo hizo. Hoy día 10 le corresponde al grupo 6. Hay 30, qué bueno, que hay bastante. Hay 30 de 55, está bien. Chicos, los que trabajan, porque, bueno, más rato les voy a decir, pues ojalá que igual esos mismos 30 estén para la próxima clase, porque tengo que darle una información re importante. Cuando tú digas nomás Isis para compartir con ustedes. Sí, profe, compártanos el PPT. Ya.
Ya, acá voy a compartir con ustedes. ¿Lo logran visualizar eso? ¿Ya? Ya, espérenme un segundo, chicos, y empiece nomás, señorita. Espérenme un segundo y empieza, ¿ya? Espérenme un segundo. Ya, chicos, ahora sí. ¿Lo pueden ver? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Ya. Ya, empiecen nomás, no sé quién va a empezar. Lo que les recomiendo, por favor, digan su nombre y vayan haciendo su presentación. Ustedes me van diciendo quién empieza. Ya, profesor, parte Isis o son dos. Ya. Saludos a toda la clase, incluyendo al profesor. Y nosotros vamos a exponer acerca de los problemas de salud de la comunidad y vamos a nombrar necesidades sanitarias, poniendo conceptos relacionados a estas. Pásenos la diapositiva. Bueno, para introducir al tema, vamos a considerar que la salud involucra a toda la comunidad y está relacionada directamente con factores culturales, económicos, sociales, políticos y biológicos. Esta tiene su origen en las necesidades sanitarias de la comunidad y en los problemas actuales de la salud, como el caso del acceso a la atención de salud, salud pública y entre otros.
También podemos decir que la enfermedad tiene las consecuencias de distintas alteraciones del medio. Por ejemplo, en el medio que se encuentre una persona o un paciente, para enfocarnos más en el servicio. El gobierno básicamente tiene un gran enfoque en curar la enfermedad, pero si nosotros nos ponemos a analizar, el hecho de la prevención sale mucho más óptima que curar, porque si el gobierno se enfocara más en la prevención, quizá actualmente no tendríamos tantos enfermos como tenemos, sino que ese número bajaría. Y para mejorar todo esto se debe mejorar lo que es la vivienda, se debe considerar una mayor seguridad alimentaria en cuanto a la nutrición, se debería de tener más empleo, mejor educación, ecosistemas estables y también ambientes sociales saludables. Y también tener como una salud pública que sea de fácil acceso para toda la población, no solamente para algunos, porque si nos ponemos en el caso, no sé, de gente que vive en lugares rurales, no tienen este tipo de acceso. Pasen nomás la diapo. Para comprender todo esto, ¿a qué nos referimos con comunidad? En pocas palabras, la comunidad es un complejo de relaciones sociales que se desarrollan en un espacio concreto. Por ejemplo, un tipo de grupo. Este se integra y unifica en función de intereses y necesidades que son comunes y en este sentido compartidas por sus miembros. Lo que permite de una forma concluir que la comunidad es algo más que solamente un área geográfica delimitada. O sea, es más que solamente un grupo. Pasen a la diapositiva. Los elementos que vamos a considerar desde la perspectiva de salud comunitaria son los siguientes, que es el proceso sistemático de trabajo para poder conocer y comprender los problemas y así proponer acciones que sean viables, o sea, que se basen en hechos reales. También el otro punto es la reflexión desde la propia perspectiva de la comunidad para lograr una transformación de la realidad. Aquí se debe de considerar las realidades en distintos grupos sociales para así conocer las desventajas y poder educar mediante la prevención. Y como tercer punto, transformar la situación actual y mejorar condiciones de vida, que es como el punto objetivo. Ahora a continuación lo dejo con mi compañero. Espérame un segundo. Parece que lo dijeron o lo anotaron al revés. No, sí, en el PPT sale el tercer punto como el 2, ¿Mm? pero encuentro que está mejor ordenado como lo dije porque ese es el objetivo. Mm. Ya. Bueno, buenas tardes compañero, buenas tardes profesor. Los problemas de salud en la comunidad vendría siendo una, la enfermedad transmisible, 2, enfermedades no transmisibles y mortalidad, 3, factores de riesgo, 4, ciclo vital, 5, determinantes sociales, 6, ambiente y alimento y trabajo, y 7, deficiente atención de salud y 8, emergencia y desastre. ¿Puede cambiar, profe? Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Iván Cortés. Ya, pues digan su nombre, pues. Ya, enfermedades transmisibles. Las enfermedades transmisibles son causadas por un agente infeccioso a su toxina que produce la transmisión directa o indirecta del agente infeccioso o producto desde un individuo infectado por una mediación de un animal o un vector o el medio ambiente inanimado hasta un animal susceptible o hospedero humano. Bueno, los estudios sobre las enfermedades transmisibles tratan principalmente sobre la epidemiología o prevención o control y diagnóstico, que son sobre los medios de transmisión, la cantidad de publicaciones en estos temas que pueden estar relacionadas a la importancia en el control de esta enfermedad
por los órganos de la vigilancia sanitaria, como por ejemplo en enfermedades transmisibles tenemos el VIH, el tuberculosis y las infecciones respiratorias agudas. ¿Puede cambiar, profe, por Esto es favor? lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Sí, lo que vivimos hoy en día. Bueno, como en enfermedades no transmisibles, en la mortalidad, las raíces de las enfermedades no transmisibles se encuentran en modos de vida nada saludable o ambientes físicos o sociales adversos, como han demostrado sin lugar a dudas la investigación al respecto. Entre los otros aspectos más destacados de los modos de vida que fomentan los riesgos se encuentra la alimentación poco sana durante mucho tiempo, el tabaquismo, la falta de ejercicio físico, el consumo exagerado de alcohol y entre otros psicosociales. Si bien existe un firme convencimiento sobre lo que se debe hacer para prevenir estas enfermedades, es de qué manera se podría aplicar mejor los conocimientos actuales sobre las enfermedades no transmisibles para lograr prevención eficaz en la vida real. Esto se podría evitar sobre los programas comunitarios atentamente planificados como un elemento importante de la estrategia necesaria para resolver los problemas, las enormes lagunas existentes en nuestro conocimiento sobre lo que se debe hacer en la situación cotidiana de casi todas las personas que viven en los países en desarrollo, como obedece a obstáculos varios de índole cultural, política y psicosocial, económica y de otros tipos que impiden la aplicación de cambios saludables. Por eso los programas comunitarios tratan de establecer un puente de ayuda a las personas y a las comunidades para superar estos obstáculos. Bueno, como enfermedades no transmisibles, tenemos, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades renales crónicas, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades de salud mental, discapacidad, accidentes de tránsito y femicidio. Bueno, ahora sigue mi compañero Byron. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Los factores de riesgo. Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. ¿Cómo prevenirlos? Aumentar la promoción de las personas con factores protectores para la salud, reducir el consumo del tabaco, reducir el consumo de riesgo de alcohol, reducir la prevalencia de sobrepeso y obesidad, aumentar las personas que realicen actividad física, aumentar personas con conducta sexual segura y reducir el consumo de droga ilícita. El ciclo vital. El ciclo vital humano hace referencia al proceso de crecimiento y desarrollo que atraviesan las personas desde el nacimiento hasta su muerte. Algunas acciones para mejorar la salud de las personas a lo largo del ciclo vital son disminuir la mortalidad perinatal, disminuir el rezago infantil, disminuir la mortalidad por suicidio en adolescentes, disminuir el embarazo adolescente, disminuir la mortalidad por accidente de trabajo, disminuir la incapacidad laboral por enfermedades profesionales, mejorar la calidad de vida de la mujer climatérica y mejorar el estado de salud funcional de los adultos mayores. Ahora continúa mi compañera Kate. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo soy Catherine Contreras y les voy a hablar de los determinantes de la salud. Bueno, los determinantes de la salud son factores que inciden muy significativamente en el tema de salud. Bueno, los determinantes se denominan como el conjunto de factores tanto personales como sociales, los económicos y también ambientales, que determinan el estado de salud de los individuos o la comunidad. Voy a ir nombrando punto por punto los determinantes. Bueno, los determinantes sociales se entienden como las condiciones sociales en que las personas viven y trabajan, que impactan sobre la salud. Esto quiere decir los estilos de vida, cómo influye la pobreza igual al acceso de una buena salud
y también las condiciones de trabajo a los que se ven expuestas las personas. Bueno, entre los determinantes ambientales, estos incluyen factores que afectan al entorno de las personas que influyen decisivamente en la salud, solo relativos no solo al ambiente natural, sino que también y muy especialmente al entorno social. O sea, si uno trabaja en un ambiente laboral hostil, obviamente eso va a repercutir en nuestra salud mental. Y también está el sistema de salud. Si bien no es el factor más determinante como se puede pensar, es uno de los que menos influye, porque como sabemos, nuestra salud, nuestro cuidado depende de uno, como lo que dice el autocuidado. De eso depende nuestra salud. Pero sin embargo, el determinante que requiere más recursos para destinar y para asegurar su accesibilidad a toda la población, una cobertura mayor a la comunidad y sobre todo una eficaz implementación de las políticas de la salud que garanticen una prevención, una promoción, una recuperación y una rehabilitación. Siguiente, profesor. Bueno, ahí vemos cómo los factores determinantes influyen mucho en nuestra salud. Un estilo de vida no saludable, lo que es la contaminación, el entorno natural y todo eso. Profesor, siguiente diapositiva. Buenas tardes, profesor y compañeros. Soy Yuri. Bueno, yo les voy a hablar sobre un tema muy importante, ¿cierto? Que es el déficit de atención de salud. Bueno, para nadie es algo nuevo que la salud tiene falencias estructurales y si nos referimos a la salud pública siempre ha tenido un carácter más precario. Hay menos médicos que son especialistas, hay largas filas para la atención de los pacientes, ¿cierto? Hay plazos gigantescos de espera para operaciones y entre otras cosas. Y son las personas de más escasos recursos, por lo general, que están expuestos a un sistema de salud que no da abasto muchas veces a la demanda de las familias de la clase trabajadora. Además de ser los más afectados, las personas de tercera edad, y que junto con sus pensiones deficientes, ¿cierto?, no son capaces de cubrir los altos gastos que entrega el servicio de salud, ya que a veces las personas de tercera edad tienen que comprar medicamentos y algunos de ellos son demasiado caros y con una pensión a veces, no sé, de 80.000 pesos, 120, el medicamento puede costar, por ejemplo, 50.000 pesos y uno solo, y por nombrar así como ejemplo. Por esta razón, hay un plan de mejora propuesto por el MinSal que está avanzando día a día y algunas propuestas se las voy a nombrar. Por ejemplo, está mejorar los sistemas de información en salud. También está fortalecer la investigación en salud. Otro es aumentar y mejorar la dotación de recursos humanos en el sector de salud. Y aquí le tengo un ejemplo, que existe en la zona central, ¿cierto?, de nuestro Chile, existe un médico por 471 habitantes. Son muchos habitantes y es solo un médico, ¿ya? Otro plan de mejora es fortalecer el financiamiento del sector. Otra también es mejorar, normalizar y reponer la infraestructura del sector. Hay otros puntos, pero son muchos, así que no los voy a nombrar todos. Por otra parte, ¿cierto?, la situación sanitaria de Chile muestra avances, pero también grandes desafíos que requieren ser abordados con suma urgencia y realismo, vinculado a las capacidades y recursos disponibles. Más de 3/4 partes de la ciudadanía no está satisfecha con la gestión gubernamental en salud y existen razones fundadas para ello. Hay una fuerte sensación de desprotección frente a las enfermedades graves
Las listas de espera han aumentado, llegando a casi 2 millones de personas que esperan por una atención de salud. Situación que es especialmente grave en el caso de las listas auge, que han aumentado en más de un 80%, y las cirugías no asociadas al auge han aumentado en más de un 40%. Y para esto el MinSal también tiene propuestas. Tiene 4, que son disminuir las listas de espera, aumentar los establecimientos de salud acreditados, mejorar la calidad de medicamentos y tecnologías sanitarias y por último, disminuir la insatisfacción usuaria. Siguiente diapositiva, profesor, por favor. Por otro lado, también tenemos las emergencias y desastres, ¿cierto? Y avanzar hacia una gestión integral del riesgo de desastre se ha convertido en una necesidad crítica y es una prioridad de la comunidad nacional y además también internacional, que es de esta forma cada vez más notoria para nuestro país. Las características geográficas de Chile hacen que la práctica todo su largo y angosto territorio esté expuesto a amenazas de desastre de diversas índoles. Como hemos visto en el sur hace muy poquito, ¿cierto? Una tromba marina, que antes eso no se veía mucho, pero por los cambios climáticos podemos ver esto ahora. Estas particularidades geográficas, junto con su demografía y diversos aspectos sociales, políticos y económicos, configuran el riesgo de desastre en el país, donde su población está expuesta a sufrir cambios en su infraestructura y importantes pérdidas tanto en términos de vidas humanas como económicas, medioambientales y sociales. Por ejemplo, cuando hay un temblor o terremoto, ¿cierto? Muy fuerte, por lo general hay gente que pierde la vida porque, no sé, le cae algún escombro y hay pérdida de infraestructura, ¿cierto? De casas, etc. En Chile, ¿cierto? Para responder adecuada y oportunamente a las emergencias, desastres y epidemias, es necesario mejorar la preparación de las instituciones frente a estos eventos, ¿cierto? Disminuyendo así el impacto sobre la salud y mitigando el efecto del deterioro de las condiciones ambientales sobre las personas, y así evitando los daños en la infraestructura de los establecimientos. Acá MinSal propone contar con planes aprobados y actualizados en gestión integral del riesgo y establecimiento de salud seguros. Ahora continúa mi otra compañera, la María. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar de las necesidades sanitarias actuales que estamos viviendo. Actualmente se deben tomar medidas sanitarias preventivas. Esto es para evitar la propagación del COVID-19, que con esta medida se busca protegerse y proteger a los demás. Bueno, a continuación les voy a hablar del uso de la mascarilla. Actualmente el uso de la mascarilla es obligatorio. Esto busca que el virus no se propague entre las personas y así contagiarlo a los demás. Su uso debe combinarse con otras medidas de protección sanitaria, como no tocarse los ojos, la nariz o la boca y desechar la mascarilla de manera correcta. Además, al toser y estornudar debemos cubrir nuestra nariz y nuestra boca con el antebrazo o utilizar pañuelos desechables. Bueno, les voy a hablar ahora del lavado de las manos. Esto es otra forma de prevención y es muy importante. Lavar nuestras manos frecuentemente con abundante agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol. Se deben frotar nuestras manos durante 20 o 30 segundos y enjuagar con abundante agua. Bueno, otra medida de protección es el distanciamiento social. Este debe ser de mínimo 1 metro de distancia de una persona y otra.
Bueno, todos sabemos que el COVID-19 se transmite de una persona a otra que esté contagiada. Cuando nos habla de cerca, nos estornuda o nos tose, ya que pueden expulsar gotitas de saliva y eso puede caer en nuestros ojos, nuestra nariz o nuestra boca. Para eso es el distanciamiento social. Lo otro es compartir objetos personales, por ser ya sea el celular, beber del mismo vaso, la misma botella, y agregando también que el contacto físico en los lugares públicos con otras personas, como dar la mano, saludarse de beso o abrazo, y a su vez tocar objetos o superficies en los espacios públicos. Combinando todas estas medidas sanitarias, se busca disminuir la propagación del COVID-19. La siguiente, profe, porfa. Bueno, a continuación voy a dar una breve conclusión de lo que se enfoca nuestro trabajo. Bueno, la salud en Chile no depende únicamente de los factores biológicos o hábitos de vida, sino que existen múltiples condiciones sociales que configuran la forma de vivir y enfermar de cada sector de la sociedad. Por lo tanto, se hace necesario adoptar una visión holística y comprensiva en el diseño de la política de la salud. Que esto tenga en cuenta las relaciones entre los determinantes sociales y la salud. La salud es uno de los planes fundamentales de la calidad de vida de una comunidad y su mejora depende en gran medida de las políticas de la salud que establezcan los gobiernos, que se disponen los objetivos y las metas, así como los medios específicos que se deben emplear con el fin de mejorar la salud de la población. Bueno, esta sería nuestra presentación y quedamos atentos si alguien tiene alguna consulta. Gracias. Chicos, ¿alguna consulta? Está bien explicado, pero es lo que hoy día nosotros estamos viviendo. Yo creo que a nivel de... Chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta? No, profe, quedó todo claro. Ya. Bueno, en todo caso, ¿ya? Está bien claro lo que sus compañeros expusieron. Yo creo que hoy día nosotros lo estamos viviendo, ¿ya? Esto de problemas de salud de la comunidad y las necesidades sanitarias. ¿Qué pasa con el COVID? Lo estamos viviendo a diario. Sus compañeros también nos decían, ¿ya? Vamos a ir viendo las diapositivas porque no me acuerdo muy bien qué es lo que decían, ¿ya? Acá en la introducción que la salud involucra a toda la comunidad y está relacionada directamente con los factores culturales, económicos, sociales, políticos y biológicos. Esto está involucrado en el origen de las necesidades sanitarias y a su vez de problemas de salud dentro de la comunidad, como el acceso a la salud. Se puede decir que la enfermedad es la consecuencia de distintas alteraciones del medio en el cual está el individuo. Vamos directamente a lo que es el COVID. Es algo, pero que esto lo refleja 100%. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la comunidad? Mucho, ¿cierto? No sé si ustedes vieron las noticias en el paso a paso. Dijeron hoy día que, por ejemplo, todo Santiago pasa a cuarentena. Todo. ¿Por qué? Es una política, ¿se dan cuenta? Política de salud, de la salud pública. ¿Qué pasa con el Ministerio de Salud? El que la lleva, ¿no es cierto? Ellos están, el ministro de Salud junto a la subsecretaría y todo, están en una mesa directiva, entonces ven los casos que aumentan y ahí van viendo si pasan a una fase mayor o a una fase retroceden o avanzan, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque realmente esto tiene que ver muchas veces, ¿ya? El problema de salud de la comunidad y qué pasa con las necesidades sanitarias. No sé si yo había hablado con ustedes, pero hoy en día nosotros en general, digo nosotros, ¿ya? Prácticamente vivimos en una burbuja. Porque nosotros tenemos todo, lo sanitario, por ejemplo, tenemos agua, tenemos luz, tenemos alcantarillado, tenemos internet, telefonía móvil, etcétera, etcétera. Pero hay gente todavía, ¿no es cierto?, en la ciudad que no lo tiene. Entonces también nosotros tenemos que pensar eso.
que no solamente, bueno, en mi sector, yo creo que nadie tiene ningún problema que sea de tipo económico, social, ¿no es cierto? No creo, pero es mi entorno. Pero ¿qué pasa en otra zona? ¿Ya? Porque tenemos que ver con amplitud de criterio, no solamente lo que nosotros vemos en la casa, sino que qué pasa con la población en general. Aquí en Calama todavía hay tomas y están ya definidas y no podemos hacer nada al respecto. Y están las tomas. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos vendarnos los ojos y decimos que Calama es una población que no tiene, no sé, déficit económico, ¿ya? Que la parte social está todo bien, no es tan así. ¿Ya? Entonces tenemos que también, ¿no es cierto? El otro día en Calama hubieron 90 detenidos en una fiesta clandestina en una parcela con orquesta. Entonces por eso que estamos como estamos, porque realmente eh, pasan cosas y nosotros no queremos, no queremos asumir eso, ¿ya? ¿Qué pasa con la comunidad en general? Se entiende, ¿ya? Yo quiero entenderlo, que hay gente que, no sé, no tiene un sueldo mensual, no tiene una entrada económica que le permita decir, ya, si hay cuarentena, bueno, total, voy al supermercado y compro para el mes. No, no es tan así. Hay gente que vive al día a día. Hay gente que tiene que salir, ¿no es cierto? No sé, hacer aseo, trabajo a vender algo. Entonces, dependiendo de lo que venda, de lo que haga, es el sustento que lleva a su casa. Entonces, ¿qué pasa con una cuarentena? Eso te coarta. Entonces, ¿y qué le das a la familia? Explicaciones. Entonces, de explicaciones muchas veces no se come. Entonces, hay tantas cosas que tenemos que ver y esto es lo que realmente nos está diciendo qué pasa con nosotros, qué pasa con la comunidad, ¿ya? La comunidad, ¿no es cierto? Las relaciones sociales. No sé si ustedes, no sé, por eso pregunto, si saben que en su sector hay una junta de vecinos, por ejemplo. Y esa junta de vecinos se preocupa de a lo mejor las áreas verdes, a lo mejor de, no sé, de que este sitio que está vacío podríamos convertirlo en una plaza o que podríamos hacer una cancha de baby fútbol o podríamos cerrar ese sitio, ponerle luminaria, etcétera, etcétera. Entonces, la comunidad también tiene que ver dentro de lo que nosotros como problema, ¿no es cierto?, de salud de la comunidad. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la misma sede de la Junta de Vecinos puede servir para hacer un operativo, no sé, oftalmológico tal vez, dental, puede ser, ¿por qué no? Entonces, también tendría que tener, ¿no es cierto?, cómo acoger para realizar un operativo en la junta de vecinos, en la sede, ¿ya? Entonces tiene mucho que ver. Entonces se integra y unifica en funciones de los intereses y necesidades que son comunes. O sea, son comunes para todos los que viven en ese sector. Entonces, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, hay roedores, ¿ya? Entonces, yo creo que ningún animalista, oh, qué rico, qué buena onda que tenemos ratones. Entonces, hay que buscar la forma, ¿no es cierto?, de dónde aparecieron esos ratones. A lo mejor tenemos un sitio de Idiaza donde la misma gente va a botar basura y por eso que llegaron esos roedores ahí. Entonces, hay que exterminarlo porque si no, eso ligerito se convierte en una plaga porque se reproducen muy rápidamente. Entonces, nosotros también, ¿no es cierto?, como comunidad, ¿ya?, nos podemos unir para ir en un solo sentido, ¿ya? Esto de los elementos a considerar desde la perspectiva de la salud comunitaria, el proceso sistemático del trabajo, tenemos que tener una meta. ¿Qué es lo que queremos? Por ejemplo, hay poblaciones
que no tienen pavimentación, por ejemplo, y la comunidad se prepara y todos dan una cuota y a medida, ¿no es cierto?, con el servicio pertinente ponen una parte y la otra parte la ponen quien corresponda, el urbanismo, y hacen pavimentar su pasaje, su calle, ¿no es cierto?, que no está pavimentada. Y eso es en beneficio de todos, ¿ya? Transformar la situación actual en mejora de condiciones de vida. Eso, por supuesto, que es una mejora, ¿ya? Porque yo tenía que limpiar, o la señora tiene que limpiar todos los días, porque, claro, como la calle es de tierra, o sea, estoy lleno de polvo. En cambio, ahora, como está pavimentada, no es tanto el polvo que sale, por decir algo. Tenemos que reflexionar desde la propia perspectiva de la comunidad para la transformación, ¿ya?, de esta realidad. Y estos procesos, ¿no es cierto?, no son fáciles, porque hay un proceso sistemático de trabajo, porque de repente no todos pueden estar de acuerdo o no todos tienen el recurso económico que se está solicitando, etcétera, etcétera. Entonces podemos encontrarnos con personas que están a favor, pero también hay otras que están en contra. Los problemas de salud en la comunidad son las enfermedades transmisibles y lo estamos viviendo ahora como problema reciente, actual, y lo vamos a seguir viviendo. Porque estas enfermedades transmisibles son estas que estamos viviendo, el COVID, es transmisible, se está transmitiendo de una persona a otra, del que se cuida y del que no se cuida. Entonces, el joven que fue a esta fiesta, a la parcela, con orquesta, uno de los 90, tiene tal vez 90 hogares, y en esos 90 hogares viven a lo menos 3 personas. O sea, saquen la cuenta cuántas personas se pueden contagiar. Entonces, esa es una enfermedad transmisible. Ahora, este es un problema de la comunidad. Entonces, no es un problema que le echemos la culpa, no sé a quién, a alguien. No, es problema de la comunidad, porque están prohibidas. Ahora que estamos en pandemia, están prohibidas estas fiestas ¿cómo es? Multitucionales. No, ya, de muchas personas. Están prohibidas. Entonces, la gente que quiere seguir participando en esto está contagiando a la misma. Entonces, es un problema de la salud, ¿ya? Las enfermedades no transmisibles y que pueden producir mortalidad. Por ejemplo, hipertensión. No se transmite la hipertensión, ¿ya? Porque si yo soy hipertenso, soy el único en la casa que es hipertenso y los demás no son hipertensos. Y yo, no sé, por convivir en una misma casa, no se va a contagiar de hipertensión, porque no es una enfermedad no transmisible, ¿ya? Pero me puede causar una mortalidad, sí, puedo hacer un accidente cerebrovascular, puede ser un infarto al miocardio, puedo tener un paro cardiorrespiratorio si tengo una presión inmensamente elevadísima también, ¿ya? Hay factores de riesgo que son modificables y hay otros que no son modificables. ¿Ustedes manejan esa parte o no? ¿Curso? ¿Curso? Chicos, los que Sí, estaban profesor. ya, ¿ustedes manejan los factores que son modificables y los que no son modificables? ¿Alguien me puede decir cuáles son los no modificables? Modificable así, primero, que me voy al revés yo. Modificables como por ejemplo la alimentación de la persona. No sé, ¿Ya? ¿qué La pensar? alimentación, ¿qué más? El Mm, ejercicio, el sedentarismo, ¿no es cierto? Es modificable, ¿ya? El tabaquismo, el alcoholismo, todo eso es modificable, ¿ya? La obesidad, porque yo puedo disminuir ciertos alimentos y bajar de peso o tener un peso ideal, ¿ya? Y los no modificables, como enfermedades crónicas, ¿no? ¿O no? pero O enfermedades. más personal, El sexo, la edad.
ya el sexo, la edad, la raza, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo modificar eso, decir que yo soy caucásico, ¿ya? Del sur del mundo, y entonces no puedo decir que soy de, no sé, pues de Estados Unidos, que soy irlandés, soy coreano, ¿no? O sea, ya soy de acá nomás y eso no lo puedo modificar. La raza no la puedo modificar, no puedo modificar la edad, no puedo modificar el sexo, aunque no sé, tal vez más adelante, pero ahora no se puede modificar, ¿ya? Entonces hay cosas que puedo modificar y hay otras que definitivamente no. Esos son los factores de riesgo que algunas enfermedades tienen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la adherencia al tratamiento también es un factor de riesgo, porque yo puedo ser diabético, hipertenso, etcétera, dislipidémico, pero si tengo un tratamiento lo voy a tener controlado. Pero si yo dejo de tomar el medicamento, eso se llama mala adherencia al tratamiento y puedo tener un factor de riesgo que me puede llegar. ¿Qué pasa con el ciclo vital? El ciclo vital, ¿no es cierto?, nos está diciendo que son la etapa por la cual nosotros estamos pasando día a día, ¿ya? El ciclo vital nos va diciendo qué pasa con nosotros, porque nosotros nacemos, ¿no? Todo eso, desde el nacimiento hasta nuestra muerte. Entonces pasamos por varios ciclos, el ciclo de la niñez, de la adolescencia, de la madurez y ya de la extrema madurez de los adultos mayores, ¿ya? Entonces, ¿tenemos problemas de salud? Sí, vamos a tener problemas de salud. ¿Qué pasa hoy día con el adulto mayor? Piensen ustedes que Chile es un país que va para tener una población de adultos mayores, eh, se decía para el 2030, ahora ya vamos a 2035, ¿ya? Entonces, vamos a tener muchos adultos mayores. Si nosotros nos ponemos a pensar esto que es atención primaria, que es la salud pública, porque nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, en FACO, que es enfermería familiar y comunitaria. Entonces, netamente los consultorios, atención primaria. Entonces, ¿qué pasa? De que, aunque por ahí se diga que es mala la atención primaria, nosotros tenemos una buena atención primaria y dentro de la atención primaria de salud se atiende a más del 80% de la población en Chile. Entonces, realmente prácticamente se atiende a todos los chilenos en la atención primaria y en todo el ciclo de vida. Entonces, por lo tanto, no es tan mala, porque si nosotros queremos encontrarle yayitas, las vamos a encontrar, ¿ya? Pero no es tan mala como nuestros vecinos latinoamericanos, ¿no es cierto? Que no podemos nosotros medir un poco, mucho más mala, ¿ya? Y nosotros tenemos una buena... esta salud pública, por ejemplo, las vacunas contra el COVID, ¿cuántos millones de vacunas ya están colocadas? Entonces, la primera dosis, segunda dosis, ya esos porcentajes ya están. Entonces, se ha vacunado a la gran mayoría ya. Hablamos de millones de personas que ya están vacunadas. Si bien es cierto, no sabemos, ¿no es cierto?, si esto nos va a proteger, en qué porcentaje, pero por lo menos sabemos que nos vamos a llegar a la UCI. Entonces, podemos, sí, enfermarnos, nos vamos a enfermar como todas las vacunas, pero va a ser más suave, más lento, va a ser una cuestión transitoria, ¿ya? De menos riesgo. Las determinantes sociales tienen mucho que ver con todo esto. Hoy en día la comunidad está con la palabra empoderada, está, ¿no es cierto?, asociada, está trabajando, bueno, en esta época de pandemia tal vez no, pero hasta antes que empezara la pandemia sí estaban funcionando los comités sociales, como las juntas de vecinos, etcétera, ¿ya? El ambiente, los alimentos y el trabajo. ¿Qué pasa con eso? Tenemos muchas contaminantes del ambiente ambiental aquí en Calama. Si ustedes se fijan en la mañana, por ejemplo, hay una capa densa de smog y es contaminación de las mineras, pero recae todo acá en Calama.
y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos insertos en eso del medio ambiente. ¿Qué pasa con los alimentos? ¿Qué pasa con el trabajo? Acá prácticamente el trabajo es minero, prácticamente, ¿ya? Pero repercute también en la alimentación. Nosotros como desierto, la producción de fruta, verdura, ¿no es cierto?, es muy limitada. Si bien es cierto, los pueblos del interior cultivan zanahoria, beterraga, algunos hortalizas, como la lechuga, creo que en Chiu tienen una hidroponía, ¿ya? Algo así, que son sin la tierra, solamente con el pura agüita, con una pluma Bic. Entonces hay lechuga, no sé, esta verdura verde, cebollín, un montón de cosas que es hidroponía. Entonces, realmente tenemos, pero para la población es muy poca. Entonces, los supermercados, los feriantes, ¿cómo se llama esto? El agropecuario, el agro, entonces traen verdura y fruta de otro lado, ya sea de Arica, ya sea de la zona central, lo traen. Y nosotros tenemos que pagar las consecuencias porque acá es cara la vida, no es barata. Porque si en otro lado el kilo, no sé, de papa vale 300 pesos, acá vale 500, 600 y hasta 800. Entonces, realmente el costo de la vida acá es caro. Entonces los alimentos y el trabajo tienen mucho que ver con los problemas de salud de la comunidad. ¿Por qué específicamente a los alimentos? Porque si yo gano, por decir algo, como decía su compañera, una pensión solidaria de 80, 120 mil pesos, ¿para qué me puede alcanzar? Pues, tengo que pagar arriendo, agua, luz, gas, porque hace mucho frío, hay que prender la estufa. Entonces, ¿me alcanza o no me alcanza? ¿Y qué tengo que comprar alimentos? ¿Y los alimentos me alcanzan? No sé si me alcanzará, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de problemas de salud en la comunidad y decimos que hay deficiente atención de salud, acá yo me quiero detener porque tenemos que separar un poco las cosas. ¿Por qué? Porque realmente en pandemia que llevamos más de un año, de pandemia, marzo, abril, mayo, junio, un año 3 meses, un año 4 meses, que llevamos de pandemia. Entonces, los hospitales están saturados, entonces todas, por ejemplo, las cirugías están postergadas, todas. Entonces yo me iba a operar de una hernia, voy a tener que esperar porque a no ser que la hernia, no sé, se complique, se estrangule, etcétera, etcétera, ahí pasaría a ser una urgencia, porque hoy en día se está operando solamente las urgencias, lo que es realmente riesgo vital. Lo demás puede esperar, ¿ya? Entonces, por eso que están desfasadas. Yo tenía ahora en un hospital público para, no sé, sacarme una uña, pero no es ninguna urgencia, por lo tanto puedo esperar hasta que pase todo esto. Entonces, en ese aspecto, ¿qué pasó con los consultorios para ver enfermería familiar y comunitaria? ¿Qué pasa con los consultorios? Si bien es cierto, en un principio se suspendieron las atenciones a la gente de mayor riesgo como los adultos mayores, pero se le estaba llamando a sus domicilios y se le estaban dejando sus medicamentos en los domicilios. ¿Por qué? Para evitar el riesgo de que vayan a contaminarse al consultorio. Puede haber un paciente COVID asintomático, sin síntomas. Entonces, en vez de ir para allá y contaminarse, mejor le decían que por teléfono en qué condición estaba, si se sentía bien, que no tuviese ningún problema, ya, y los medicamentos crónicos que habitualmente toma se los van a ir a dejar, punto. ¿Ve? Entonces, yo creo que si ponemos nosotros como problema de salud la comunidad, deficiente atención de salud, yo creo que no es deficiente. Nosotros somos el país que tiene menos muertos en atención de salud por este COVID. Hay otros países vecinos que tienen muchos muertos. Si bien es cierto, la población es mayor, está bien, pero en cantidad, ¿no es cierto?, de los que se mueren todos los días,
Estamos bien. ¿Qué pasa con las emergencias y los desastres? Bien lo decían sus compañeras, desgraciadamente nosotros somos un país, ¿no es cierto?, donde un país sísmico, ¿ya? Donde ya prácticamente estamos acostumbrados, todos los días hay temblores, algunos que se perciben más que otros, ¿ya? Pero todos los días hay prácticamente pequeños terremotos, porque no se llaman temblores, se llaman terremotos, y algunos de una magnitud más elevada y otros más disminuida. Pero acá en la zona tenemos los volcanes también, el Licancabur, San Pedro, San Pablo, o sea, tenemos acá una zona volcánica. Entonces, por lo tanto, cualquier día puede ser, se está anunciado, dicen, el otro día decían de, ¿quién hablaba? Parece que Sujin, la mochila. ¿Tienen su mochila preparada? No, po. Entonces, bueno, Juan, hay que esperar nomás porque venga, porque está anunciado para esta época el terremoto del norte grande de Chile. Y eso ya está anunciado. ¿De cuándo? Porque ya hace como muchos años que no han habido un gran terremoto en la zona norte, entonces piensan de que acá está la zona norte entre la primera, segunda y tercera región. Nosotros estamos al medio. Entonces, lo más probable es que vaya a haber, no sé cuándo, pero va a haber. ¿Ya? Porque ya han pasado más de 100 años que no ha habido estos gigantescos terremotos. Y se dice que es un grado sobre 8. Entonces va a ser el terremoto. Pero para eso también, ¿no es cierto? Como país estamos con la ONEMI, ¿ya? Que es un servicio para todo esto de catástrofe, ¿no es cierto? Ayer empezaron unas marejadas desde Arica hasta Aysén. Entonces estamos viviendo en un bien compleja la situación, pero no estamos como acostumbrados a eso, ¿ya? Entonces, o hay terremotos, hay incendios, los incendios forestales, no sé, las marejadas, si no nos falta. Si no es por una cosa, ahora el COVID, ¿no es cierto? Pero eso a nivel mundial. Pero como población chilena, de repente, no sé, el norte ayuda al sur, el sur ayuda al norte. Y siempre van a haber esas campañas porque algo pasa, pues siempre pasa algo, ¿ya? Pero estas emergencias y desastres también son problemas de salud en la comunidad y tenemos que enfrentarlas sí o sí. Y ustedes, ¿no es cierto?, como futuros profesionales de salud, van a tener que estar al frente y van a tener familia tal vez, pero me refiero a esposa, porque ya se van a casar, van a tener hijos, ¿ya? Pero también tienen que estar al frente. Es lo que pasa ahora con el personal de salud, que ya lleva un año, más de un año con esta pandemia y quieren vacaciones, quieren descansar y no pueden porque no hay quien los reemplace, no hay gente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es lo mismo que le puede pasar más adelante a usted si tenemos una emergencia o un desastre de tipo natural tal vez, o provocado por el hombre, no sé. ¿Ya? Se dan cuenta de que esto es bien complejo, bien amplio. Entonces podemos, esto de las enfermedades transmisibles, hoy día también lo estamos viviendo. No sé, es para que ustedes lo piensen, para que alguna vez se han hecho esta pregunta. Muchas personas en las redes sociales, en la televisión, preguntan, ¿ya? ¿Por qué hay vacuna para el COVID-19 y no hay vacuna para el VIH? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué salió el COVID y salió la vacuna juntos? Y el VIH lleva cuántos años y no hay vacuna. No lo sé. Yo no puedo opinar de algo que no sé, pero deja para pensar todo esto, ¿no es cierto? Y estas enfermedades transmisibles, específicamente las respiratorias, son las que estamos viviendo hoy en día con el COVID-19, ¿ya? Las enfermedades transmisibles y las violencias. ¿Qué pasa con las cardiovasculares? ¿Se pueden evitar? Vimos que habían factores, ¿no es cierto? Factores que son modificables. Estas enfermedades cardiovasculares tienen que ver con lo que es hipertensión, dislipidemia, lo que es, ¿no es cierto?, la diabetes. Todo esto nos puede llevar a una cardiovascular, ¿ya? El sobrepeso, el sedentarismo, todo eso,
la hipertensión, la diabetes, las enfermedades renales crónicas. Todo esto van relacionados. Ahora también el cáncer. Nosotros tenemos altos índices de cáncer acá en la segunda región. Tenemos cáncer de pulmón, cáncer de piel, cáncer de vejiga, cáncer... se me fue la palabra. De vesícula. Cáncer de vesícula, pero los 5 primeros cánceres tienen que ver con cervicouterino, cáncer de mama, ¿ya? Entonces, hay millones de cáncer, de tiroides, de vesícula, de muchas cosas, pero los que más tenemos acá en la segunda región son esos 5. Entonces, también podemos hacer campañas de prevención, porque nosotros como profesionales de enfermería, profesionales de la salud, siempre vamos a hacer nuestras consejerías, nuestras educaciones, ¿ya? En cuanto a la prevención. Es más barato prevenir que después estar curando, ¿ya? Enfermedades respiratorias crónicas. Por ejemplo, ¿ustedes creen que estos pacientes que logran salir de esto del COVID-19, logran salir, pero quedan con secuelas? Tienen que empezar de nuevo. En todo aspecto, les cuesta respirar, les cuesta deambular. Tuvieron 1 mes, 2 meses. Hay personas que llevan 3 meses entubados en un respirador artificial. Entonces, prácticamente tienen que empezar todo de nuevo cuando logran salir de esto. No es fácil, ¿ya? La enfermedad de salud mental. Eso es súper importante que nosotros también lo tengamos arraigado, que no solamente me duele algo, porque esto es como una enfermedad silenciosa, la enfermedad de salud mental, porque acá nosotros vemos que también pueden haber los VIF, ¿ya? La violencia intrafamiliar, ¿ya? Podemos ver que hay abusos muchas veces y quedan ahí nomás, no se llevan a la luz pública, entonces tampoco se supera eso. La discapacidad, tenemos de muchas formas discapacidad, y dentro de la discapacidad también está la salud mental, ¿ya? Los accidentes de tránsito. Hoy en día, el otro día, ¿cuándo fue? Ayer parece que fue, que chocó un bus con un camión de frente, ¿ya? Y 14 muertos ya van. Entonces, siguen habiendo un motorista, un motociclista, no sé, chocó con un auto y se murió instantáneamente. Entonces ya andamos como loquillos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los accidentes de tránsito. ¿Qué pasa con los femicidios? En lo que va de este año, no sé cuántos llevamos, perdí la cuenta. Entonces hay intentos de femicidio, ¿ya? De parejas, no sé, de convivientes, pololo. Entonces, ¿cómo pueden llegar a eso? Por distintas razones. O sea, si usted quiere pelear con su pololo, no está permitido, hay que matarlo. No, o sea, como que no entiendo. Pero bueno, el estrés, todo esto que nos ha llevado a la pandemia, yo creo que estas enfermedades no transmisibles y violentas nos llevan a todo esto. Es complejo. Y tenemos factores de riesgo, pues. ¿Qué pasa con el embarazo adolescente? Por ejemplo, es un tremendo riesgo. Las niñas dicen, no, si yo soy joven, no tengo ninguna enfermedad. Claro, pero es un adolescente. Entonces, eso es el riesgo, ¿ya? El ciclo vital, disminuir la mortalidad perinatal, o sea que antes que nazca la guagua, que no se produzcan los abortos, y los abortos se pueden producir por muchas cosas, ¿ya? Por la mala alimentación, por el exceso de droga, por el exceso de alcohol, de tabaquismo, todo eso me puede producir, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con una embarazada que se contagia de COVID? También tiene un riesgo de una mortalidad perinatal. Disminuir el rezago infantil, disminuir la mortalidad por suicidio en adolescentes. También es importante eso. Leí un reportaje el otro día de no solamente de adolescentes, de niños menores de 10 años. También están como onda del suicidio.
disminuir el embarazo adolescente. Y eso es educar a la población. Nosotros tenemos que educar a la población cuando nosotros hablamos del Programa Nacional de Inmunizaciones, aparece la vacuna contra el papiloma humano, el virus del papiloma humano. Entonces, ahí, ¿no es cierto? Si estamos hablando de niñas de cuarto básico, ¿ya? Ahí tenemos que educar para disminuir el embarazo adolescente, disminuir la mortalidad por accidentes de trabajo. Yo creo que son pocos los accidentes de trabajo, ¿ya? Pero hay algunas empresas que tienen muy pocos elementos de protección personal para sus trabajadores. No digo que todas, pero hay algunas, las mínimas, afortunadamente, entonces los accidentes de trabajo. Pero hay accidentes de trabajo que pueden ser mortales también. Entonces, por eso que es importante. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Todas las que quieran. Chicos, alguien que pregunte, que diga algo. No, profe, entendió todo, al menos por mi parte. ¿Se entendió todo? Brandon Rojas. Oye, Brandon, ya pues, estamos como en la hora. Les voy a pedir que por favor se conecten la mayor parte de todos ustedes, de los estudiantes, porque tengo que darle una información que va a cambiar muchas cosas. Por lo tanto, quiero que se conecten a las 4 de la tarde, que vamos a empezar con lo que es proceso de atención de enfermería. Y ahí les voy a dar la información correspondiente a esa asignatura. ¿Estamos? Por favor, conéctense todos. ¿Ya? Ya, profe. ¿Listo? Ya, profesor. Los dejo. En un ratito más nos conectamos, ¿ya? Ya, profe, nos vemos. Ya. Chao, Chao, profe, que esté bien. chao, gracias.